y nos chocamos con esa realidad de que lo que realmente queremos ver es otra cosa, que nos viene pasando con el tema de los Starlink. Pero bueno, por suerte tenemos a Héctor Fontana que nos va a explicar un poco el tema de esos satélites. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos el pie, Héctor, para comenzar. Dale descartar ahí, mirá, izquierdo. Está. Perfecto. Tenía un problema con la alarma. Va. Perdón, antes de empezar con me gustaría hacer un comentario general. Sí. Yo, a partir del estudio cuando me vine de allá de Tala, inmediatamente me metí en la web y empecé a buscar información en cuanto a los satélites que hay en órbita. Y me enteré, ya lo sabía, pero de alguna forma cuando uno ve graficado la cantidad de satélites, de chatarra y satélites que hay, estamos hablando de decenas de miles de satélites. Sí. Y esto de los Starlink me hizo pensar bastante. Y la pregunta que quiero dejar abierta como disparador es la siguiente. ¿Por qué una persona o un grupo de personas con un ego impresionante y con una ansia de poder han enjaulado la Tierra? Porque es lo que están haciendo. Están enmascarando la Tierra atrás de metal. Realmente está, yo les comentaba, el 5%, yo estoy aficionado a la astronomía, el 5% de las observaciones astronómicas están afectadas por satélites. Y esto va para más. Los Starlink, que ahora es la tercera o la cuarta parte recién de lo que piensan tirar a órbitas incluso mucho más altas. Entonces la pregunta, yo cuando veo esto, me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No es la comunicación, porque para comunicar es suficiente lo que había. Y yo creo que va mucho más del ego personal. ¿Por qué alguien intenta enjaular como pajaritos, nos quieren enjaular como pajaritos dentro de la Tierra? Bueno, ahora la presentación que quiero hacer lo más rápido posible porque es media larga. Lo primero que tenemos que decir, y voy a empezar por acá porque yo creo que es donde hay que empezar. La Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol, es casi circular, y tiene un eje que es prácticamente estable. Tiene muchísimo movimiento la Tierra, pero el eje es prácticamente inmutable en 23 grados y medio. Y esto justifica no la cercanía o la distancia al Sol, porque es prácticamente la misma siempre. El ángulo de 23 grados justifica el verano y el invierno y las estaciones climáticas. Acá lo ves, cuando el Sol está por encima del Ecuador, como en el caso nuestro, estamos en nuestro verano, y cuando está por debajo del Ecuador es el invierno para nosotros. En el hemisferio norte es al revés. Y son los famosos 23 grados. Recuerden estos datos, porque son 23 grados y medio en realidad. Toda la información yo la hago por defecto. Toda la información fue hecha por defecto. Del número real, un poquito menos y redondeando, para no complicar la cosa. A diferencia de la Luna, que no tiene atmósfera, la Tierra tiene atmósfera. La Luna, como decía Carlos Barbosa el otro día allá en Tala, pasa de la claridad a la noche en una línea. Esa línea se llama terminador. En la Tierra no, hay la dispersión de luz importante, producto de la atmósfera, que tiene una altura más o menos de 80 kilómetros, calculamos los meteorólogos. Esta dispersión la llamamos de Rayleigh, que va desde los azules, longitudes de onda de mayor frecuencia, que dispersan poco, y los rojos, que van más hacia la Tierra y que los vemos precisamente en el amanecer y en el atardecer, en los ocasos y en la salida del Sol. Aparte del fenómeno anterior, hay otro fenómeno que tiene que ver y se llama refracción en la atmósfera, y que tiene que ver que un observador ve el Sol antes de que el Sol levante por el horizonte, porque como igual que uno clava un palo en el agua, los rayos del Sol, al cambiar de medio, del vacío, a las diferentes capas de la atmósfera, se doblan, se quiebran, y entonces es posible ver al Sol unos segundos, incluso minutos antes de que el Sol
suba por el horizonte. Este dato es importante también para el dato para el resultado final. Todos estos fenómenos que son de difracción generan una forma como esta, los rayos, los azules al espacio y los rojos hacia adentro, una especie de cono de sombra, pero en el caso de la Tierra no se divide medio hemisferio en luz y medio hemisferio en sombra, sino que hay una zona que se llama crepúsculo, que en el caso del crepúsculo náutico, que es el más usado, es de 18 grados. Es decir, la claridad avanza por sobre la parte de día 18 grados por delante, asumiendo precisamente una atmósfera de 80 kilómetros. Esta es la red Starlink, y que me volvió loco, porque yo nunca había visto el trazado ese de los Starlink, y lo es precisamente porque están en un ángulo con el ecuador de 53 grados. Están ubicados en el entorno de los 550 kilómetros, pero hay algunos que están cientos de kilómetros por abajo, otros están cientos de kilómetros por arriba, porque cada uno, después que se disparan, tiene unos propulsores que lo van ubicando en cada uno de los puntos de la grilla. 11 toneladas de ellos han caído a la Tierra precisamente por errores tanto de cálculo como físicos del aparato. Algunos han salido de órbita hacia arriba y algunos incluso han llegado a la zona polar. Por alguna razón, y ese ángulo de 53 grados alcanza precisamente por esa razón hasta los 53 grados de latitud, la zona polar empieza en los 66 grados y medio, 66 grados hice el cálculo yo, siempre por defecto, 53 grados de latitud. ¿Por qué razón la zona polar queda por fuera de la malla de los Starlink? Seguramente porque esté menos poblada por comunicación, pero yo no creo que sea esa la razón, porque hubiera sido mucho más fácil una órbita mucho más circumpolar que generar este ángulo de 53 grados. Es igual que una madeja de lana, exactamente. Una densidad altísima, ¿no? Estamos hablando que entre meridiano y meridiano de esta red, más o menos una hora más o menos, entre uno y otro. Bueno, ahora quería ver las imágenes. Pero te queda más todavía. Bueno, ahora iba a presentarles lo que habíamos visto. ¿Saco No, sí, sigo en la presentación. Después vemos Dale. la anterior es la que vimos, ¿no? 8-9, sigue acá. Entonces, aquí vemos el planeta Tierra, el Ecuador. La Tierra está ubicada con el eje bien vertical. La altura 550 kilómetros de la malla Starlink, hasta los 53 grados de latitud norte y sur. Está ubicado Montevideo. Ahí está ubicado Montevideo. La latitud de Montevideo es acá. Y yo tracé una tangente, un plano tangente desde la zona de Montevideo para ver si cruzaba la línea de Starlink. Y efectivamente la cruzan. Ahí la cruza. No te van a ver la flechita como estás señalando. Entonces, bueno, está bueno. El plano horizontal de Montevideo cruza el límite y parte de la esfera de Starlink lo cruza. Tendríamos que verlo si estuviéramos de día con el sol de frente, cosa que no vemos nada, lo veríamos en todo lo que es el círculo amarillo, pero no los vemos precisamente porque es de día. Ahora voy a explicar por qué desde los 32 grados que tenemos nosotros, por qué razón los podemos ver. Yo marqué un radio que dice R, desde el punto de Montevideo, que está allí, de la latitud de Montevideo, 32 grados, hasta el límite, digamos, la cara frontal, digamos, del campo en los Starlink, hay una longitud que yo la llamé R, y tracé el círculo amarillo, que está acá, que es el que determina hasta dónde podríamos ver los Starlink cuando está iluminado, y estuvieran iluminados. Entonces ahora voy a volver al esquema anterior. Esto es en los días 21, aproximadamente el 21 de marzo y el 21 de septiembre. El Sol está sobre el Ecuador, la mitad de la Tierra en día, la mitad de la Tierra, o menos de la mitad de la Tierra en noche, con una zona de penumbra de 18 grados por delante del día. Esto en nuestro invierno, el verano en el hemisferio norte, aproximadamente 21 de junio, igual, media Tierra en día, media Tierra en noche. Vean aquí que el polo norte tiene 6 meses de luz. Los polos están más o menos a 66 grados y medio, 66 grados. 66 grados quiere decir que son 6 meses de verano y 6 meses de invierno. El polo sur está en sombra 6 meses.
Yo viví ahí casi un año. Eso somos nosotros. Cuando el Sol está en el trópico de Capricornio, aquí abajo, al sur del Ecuador, tenemos la misma situación. La mitad de la zona de la Tierra en noche y la mitad en día. Y esos 18%, recuerden, 18% de penumbra, de crepúsculo. Y esta es la diapositiva más importante de todas prácticamente. Aquí vemos el eje de la Tierra, que está inclinado a los 23 grados. ¿Se ve? El cartel abajo no se ve. Sí, se ve, sí. Ah, no, está bien, está bien. Ahora lo estoy viendo en la pantalla de costado acá. Sí, sí. Vemos el eje de la Tierra inclinado a 23 grados, los 53 grados de la órbita de los Starlink, 23% del Ecuador con respecto a la eclíptica del eje terrestre. Entonces abajo vemos una ecuación, es una recta simplemente, una suma, es con 3 términos, no tiene más que eso, y eso demuestra, es la prueba del 9, digamos, de lo que nosotros lo vemos. 90 grados que es el polo sur, menos 53 grados que es la órbita de los Starlink, menos 23% de la órbita del plano, el ángulo con respecto a la órbita de la eclíptica, nos da 14. 14 grados es por debajo de 18 grados. Quiere decir que si los satélites estuvieran a nivel de superficie, si los satélites están a 550 kilómetros, si estuvieran a superficie estarían en crepúsculo. Pero a partir de los 100 o 200 kilómetros de altura, la mitad de altura, ya están en plena luz. Porque el Sol que está en el sur ilumina hasta los 66 grados de este lado y está solamente a 14 grados respecto a la órbita máxima de los Starlink. Quiere decir que nosotros vemos una puntita de los Starlink sin siquiera pensar en la inclinación del radio del Sol. Aunque el Sol nos inclinara, nosotros podemos ver la punta de los Starlink. ¿Y cuándo lo podemos ver? Aquí. Esto lo mismo visto desde frente. El Sol pasa por detrás de la Tierra. El círculo amarillo ubicado de Montevideo con el mismo radio, y ahí se ve cuando la Tierra está en plena, a las 12 de la noche, es decir, el Sol está en nuestro nadir, en la parte opuesta a nosotros. Desde Montevideo, si se cruza la línea amarilla con la línea de los Starlink, esta gráfica está hecha a bastante escala, hay una zona ahí que va entre el sur-suroeste y el sur-sureste, en la cual la mitad de la pared de los Starlink queda visible. Nosotros vemos el Starlink saliendo rojo, lo vemos brillar porque está a mucha menos distancia que el polo sur, y aparte en un cielo absolutamente oscuro, y lo vemos desaparecer. Pero eso lo vemos no en forma continua desde el sur-sureste hasta el sur-suroeste. Vemos en una instancia de casi una hora, después se paraliza y después empezamos a ver de vuelta. Y eso es la distancia que hay entre los meridianos de la red de Starlink, que más o menos van en una hora. Que si que lo vemos una hora desaparecen y una hora los vemos de vuelta. Esto es, sin duda alguna, la prueba, la evidencia física, digamos, de que los Starlink desde el sur del Uruguay se ven en nuestro verano. ¿Desde qué día hasta qué día? Yo no lo calculé porque habría que hacerlo con la Tierra geoide y habría que ajustar mucho más los cálculos. Pero con valores que son por defecto, queda claro, y la gráfica está disponible para quien la quiera estudiar a profundidad. Cada imagen podría hablarse mucho, pero creo que quedó claro que desde el sur del Uruguay, la Cano está a 300 kilómetros al suroeste, y lo vimos, digamos, por debajo del Río Negro. Es muy probable que los Starlink se puedan ver. Y eso desde superficie. Cuando subimos un avión que sube más o menos por encima de los 6.000 metros, que alcanza, por supuesto, hasta los 18 kilómetros en algunos casos de altura, 30 y pico de mil pies de altura, prácticamente tiene todo el Ecuador haciendo esta misma función de visiones de los Starlink. Sobre todo, aquellos que escapan de la malla y están por encima y que seguramente se van a perder en el futuro. El dato que diste, Héctor, para acotar, y es muy importante porque eso es parte de la investigación justamente, ¿no? De sumar datos de análisis para que otros grupos también lo tomen como referencia o cualquier observador que le interese el tema. El dato ese que vos dijiste aparecen en una hora, durante una hora, y después
se corta y después vuelven a aparecer en otro momento, otra hora más. Es muy importante, porque fue justamente... Sí, porque son los trenes de los Starlink cuando están en su meridiano. Pero está muy interesante tener el cálculo desde nuestra perspectiva y saber que los vas a ver durante una hora haciendo tal aparición, ¿no? Tal recorrido y de tal forma, pero es durante una hora, porque eso fue específicamente lo que nos pasó a nosotros. Entonces, sí. Es muy importante ese dato que vos diste, que diste en el análisis, porque se conjuga. Acá se ven, en la imagen en este momento estás viendo la diferencia que hay entre uno y otro meridiano, más o menos esa es la distancia. Yo no pude hacernos del dato de la distancia que hay entre uno y otro, pero viendo esto está más o menos cada una hora, más o menos cada tren de meridiano. ¿Qué pasa? Que eso justificaría el avistamiento nuestro, que yo no me acuerdo si es una hora, yo dije una hora a la vez, una hora después. Pero más o menos coincide con la observación. Se podría ajustar el dato, podría ajustarse incluso en vez de calcularlo para una esfera en polares, como lo dice él, lo podría hacer para un geroide, que en realidad la Tierra tiene una forma como de esfera, es bastante más complejo. Pero creo que para los efectos, aquí hay una aproximación, que también la bajé yo de internet, donde se ve precisamente que el fenómeno es muy parecido a lo que vimos. No hay ninguna persona en bicicleta tirando bengalas, sino que son los Starlink que cambian de rojo a brillante a medida que van aumentando la órbita. Y como ven, esa órbita de 53 grados genera no es un caos, pero pareciera que fuera, genera movimientos en todos los sentidos, porque lo vimos de este a oeste, de oeste a este, y lo vimos en forma horizontal. Exactamente lo que ocurre en esta simulación hecha por un equipo norteamericano. Pero ve la densidad solo de los Starlink, ¿no? La densidad solo de los Starlink es alarmante. Tal cual. O sea que, hablando un poco en criollo, cuando nosotros vemos al satélite que lo vemos iluminado, es porque parte del satélite es iluminado por el Sol. Pero como tiene una órbita elíptica, aparece y después se va. Porque vuelve a hacer la elipse y desaparece porque entra en el cono de sombra. Vemos un pedacito de la órbita más todavía. En algún momento aparece muy levemente el brillo, resalta el brillo y después como que se vuelve a apagar, como dice Héctor, es como una bengala, es como una... Porque está justo en el limbo, está justo entre la zona de claridad directa del Sol y toda la zona de la dispersión de rayos, es decir, pasa de los azules al rojo. Es decir, brillan blanco en toda la longitud de onda y después va pasando del azul al rojo, o al revés, en función de la distancia. Es exactamente lo que veíamos nosotros y que a mí ese día, yo nunca había prestado atención, pero ese día a mí me rompió la cabeza y tuve tres noches sin dormir buscando la explicación. Estuvimos como... El WhatsApp del grupo que Héctor estaba... a full con el tema, mandando mensajes todo el tiempo. Estuvimos desde la 1. Sí, la otra hipótesis, había un tipo en bicicleta en Chiripá tirando bengalas en el horizonte. Es la otra explicación lógica.